Buenas noches, mi querido amigo y hermano. Que Dios me lo bendiga. Démosle gracias a Dios porque tenemos un día más para predicar y un día más para oír la palabra de Dios. Sabe que esta es una oportunidad más para poder seguir viviendo. Tal vez usted dirá, no, yo no lo he recibido y sigo viviendo. No, el problema no es aquí, mi hermano. El problema es después de la muerte. Por eso hoy le vamos a dar gracias a Dios porque tenemos una nueva oportunidad de no solo de predicar, sino de oír la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, que nos das una oportunidad más de predicar tu palabra, para que esos corazones, Señor, que hoy o cualquier tiempo vean y oigan este pequeño culto, se puedan convertir y seguirte, Señor, para que esa alma no se pierda. Ayuda, Señor, a aquel que está en esos problemas. Y te pedimos, Señor, que bendigas este culto de principio a fin, para que sean edificados todos los corazones y todas aquellas mentes que procesan bien esta palabra, para que podamos tener vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Ayúdanos a dar esta palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Ahora, mi hermano, vamos a continuar con el primer grupo para alabar al Señor. Porque esta alabanza son las que preparan el corazón, no solamente de nosotros, sino sobre todo a Dios. Que Dios le bendiga, hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar este culto con la alabanza La Niña de tus ojos. Amaste a mí
vuelves a mí. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle honra y gloria al Señor, cantándole esta linda alabanza, Cansado del Camino. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Bueno, hermanos, los dejamos con la palabra de Dios. Que Dios me les bendiga.
Bueno, sabrosa se siente en esas alabanzas, mi hermano. Porque cuando nosotros le estamos cantando de corazón a nuestro Señor, ¿sabe qué está sucediendo ahí arriba? Se sienten alegres los ángeles, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, alabarle a Él. Y por eso esas alabanzas se sienten que hacen que el cuerpo se erice. Tal vez usted, porque lo oye muy pobre en su pantalla, ¿verdad? Tal vez no sienta, porque a veces necesita que sea fuerte para que uno pues le estremezca todo su interior. Pero yo le digo, con solo la letra y lo que dice esa letra, se va sintiendo aquel amor por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Se lo digo porque yo lo siento. Porque sé que mi familia, los que cantan acá, lo están sintiendo también. Y esos cambios vienen del corazón. Vienen porque escudriñamos la palabra. Porque hemos aprendido de lo que se nos ha dicho. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y este tema se llama, dice, ¿cuál es tu miedo para recibir a Cristo? ¿Cuál es tu miedo para recibir a Cristo? Muchas veces nosotros, en repetidas ocasiones, cuando he ido a predicar el Evangelio, hay personas que me han dicho, mire, yo no sé si recibirlo, porque fíjese de que si ahora lo recibo y mañana estoy pecando, aguarde, Dios me va a castigar fuertemente. Ese es un miedo que tenemos. Pero yo hoy te voy a enseñar que no debes temer. No debes temer para nada el recibir a Cristo en tu corazón. Porque para eso está la palabra. Para enseñarte, para que tengas fe, aún sin haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando te prediqué la incredulidad. Hubo un discípulo que le dijo al Señor, mientras no toque las señas, no creeré, dice. Mientras no meta mi mano en tu costado, yo no creeré. Una incredulidad. Y Dios le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Por eso es que nosotros, sin haber visto a nuestro Señor Jesucristo, ni al Padre, y creemos, somos bienaventurados. Vamos a iniciar en el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 7 y 8. Esto es por lo cual las personas no quieren recibir a Cristo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos a conocer tu maravillosa palabra, Señor. Amén. Dice, en Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo sé que cuando una persona llega y te invita, tú tienes ese temor. Fíjate que cuando yo inicié, que me encantaba estar viendo el canal 17, que es el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, siempre después de la predicación decía, ¿quieres recibir a Cristo? Repite después de mí esta oración, decía. Y cuando esa oración la decían, yo sentía cierta incomodidad,
Sentía temor. Pero, porque habían en mí muchas preguntas que decía yo, así como las personas que me han dicho cuando yo he llegado a evangelizarlos, que me decían, mire, yo no sé si recibirlo porque yo soy un hombre pecador, o soy una pecadora, me decía. Y yo creo que Dios no me va a oír. Decían, mire, yo no creo que esa sea la solución. Y yo les decía, ¿sabe qué? Haga la prueba. Y después me va a responder. Entonces, los invitaba a recibirlos. Algunos decían que sí, otros decían que no. ¿Por qué? Porque en su interior conocen parte de la palabra. Como dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son designios de la carne? Son todas aquellas cosas que nosotros hacemos que son una vergüenza para el Padre, es una abominación. Y no solamente, fíjese, el hecho de caminar e ir donde una persona, malinformar a otra, no es solamente eso, sino también nuestros pensamientos. Ahí es donde se genera, en esa cajita es donde se genera, fíjense bien, el desorden. ¿Por qué? Porque de ahí salen las malas ideas. De ahí salen las malas decisiones. De ahí sale la envidia. ¿Cuántas cosas no te puedo mencionar yo? Eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso es que nosotros cuando muramos, el pecado que tenemos en la carne va a morir también. Porque ahí fue sujeto el pecado. Si no, veamos este versículo 3. Miren lo que dice. Porque lo que era imposible para la ley, oiga, la ley que se nos ponía a nosotros en aquel tiempo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil, esa debilidad que tenemos nosotros por pecado. Por cuanto eras débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Oiga, condenó el pecado en la carne. Por eso dice la Escritura, cuando la persona muere, también la memoria perece. Oiga bien, también la memoria perece. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde se generan todos esos desórdenes. En la memoria. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón a través de la oración de fe? Esas degeneraciones que tenemos nosotros en nuestra mente, por no decirlo también en el corazón, esa degeneración empieza a cambiar. Lo que usted no creyó, mi hermano, que podía cambiar, lo está haciendo. El día de ayer me preguntaba un hermano en Cristo y me decía, mire hermano, yo quiero hacerle una pregunta y quiero que me la diga, pero con lo más espiritual que usted tenga. Dígamelo. Me sentía tan seguro de contestarle, hermano, porque yo sabía que Cristo estaba en mí y está conmigo, y Él me daba la respuesta. Y me dijo, mire, me dice,
me dijo, si yo teniendo un hogar y estaba con una persona fuera del hogar, si yo siendo conocedor de la palabra o cristiano, pero ya habiendo dejado eso, fíjense, el hecho de vivir con la otra persona que estaba fuera de su hogar, ¿cree usted que el pecado continuaría? Le dije yo, no continúa. ¿Por qué? Me dijo. Porque la Escritura dice que a medida que tú estás dejando de hacer aquello que hacías, tú lo estás dejando de hacer, el pecado va muriendo. Por esa razón, porque tenemos esos desviaciones, nosotros nos sentimos que no podemos estar en el Señor. Mire, cuando yo le contesté de esa manera, me dijo él, empezaron sus ojos a llenarse de lágrimas. Y le dije yo sé que hay un dolor en usted, porque le falló a su hogar. Y no solo le falló a su hogar, sino que también le falló a Dios. Pero nosotros estamos en esas debilidades, esa es parte de la carne. Pero esas carnes mueren. Ahí muere el pecado. Por este versículo. Óiganlo bien. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eras débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. A medida que no practicas el pecado va muriendo. Y si tienes el pecado original, cuando mueras, ahí muere el pecado. Por eso dice el Señor que al reino de los cielos no entrará, oiga bien, nada inmundo. Porque cuando tú vas limpio. Porque el pecado fue condenado en la carne, porque tú mueres. Pero no solo por eso, porque tenemos este versículo tan maravilloso aquí en las Escrituras, tú vas a andar pecando. Vas a tener tu hogar y vas a andar fuera con otro o con otra. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque te va a alcanzar el pecado también. Y vas a sufrir. Vas a sufrir. Ahora, ¿cómo te puedo comprobar esto yo? Muy fácil, hermano. Mira. Juan, el capítulo 12, dice, capítulo 12, versículo, vamos a leer del 44 al 50. Miren lo que dice Jesús. Esto lo clamó Jesús. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cuando tú estás creyendo en Jesús, estás creyendo en el Padre. Porque esa es la voluntad. Y dice Jesús, y el que me ve, ve al que me envió. En este versículo 45, y el que me ve, ve al Padre. O sea, ve al que me envió. Fíjense bien, en aquel tiempo fueron tan bendecidos los discípulos que vieron a nuestro Señor Jesucristo así en carne y hueso. 100% hombre, 100% Dios. Ahora nosotros no lo hemos visto,
ni tampoco hemos visto al Padre. Pero tenemos algo maravilloso, mi hermano, que es su palabra. Y así como Jesús les hablaba y les daba toda aquella buena noticia, ellos también, aún no creyendo, porque uno de los discípulos que no creía, ¿se acuerda cuando les prediqué sobre la incredulidad? Ahí estaba ese discípulo que no creía, que decía, mientras no toque la seña de los clavos o el costado de mi Señor, yo no creeré, decía. Porque ya le habían dicho que había resucitado, pero él no creía, hasta que Jesús se le apareció y le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. Bienaventurado, dice, aquellos que nunca me han visto y creen. Pero dijo Jesús todavía, yo, la luz, dijo, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Oiga, fíjense bien, ¿qué es lo que le estaba comentando antes? Le estaba comentando que en la carne, allí se terminaba el pecado. Cuando uno ya muere. Entonces, si tú escudriñas las escrituras, la palabra de Él, nos dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. No tienes que tener en tu mente esos malos pensamientos. De qué hacerle a tu prójimo la maldad. En esa pequeña caja que tú tienes acá, generalmente el ser humano le llama el arbolito. Allí donde tiene todas esas ideas, todas esas cosas que te hacen que ejecutes el pecado, que nazca el pecado. Dice el Señor que cuando Él viene a decirte que es la luz, para que no permanezcas en esas tinieblas. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Recibiéndolo, mi hermano. Recibiéndolo en tu corazón, confesándolo con tu boca. Entonces dice, mira, como te decía al principio, que todos tienen miedo a recibirlo, porque la carne, todos los designios de la carne son enemigos de Dios. Eso decía ahí en Romanos 8:7. Todos los designios de la carne eran enemigos de Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos a Dios no le parece. ¿Por qué? Porque es pecado. A diferencia de cuando tú predicas, a diferencia cuando tú lees las escrituras y a diferencia cuando tú oyes la palabra. Mira lo que dice aquí en el 47 de Juan, capítulo 12. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Mira. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Mira, ¿por qué no quieres recibirlo? Porque piensas que no puedes agradar a Dios por los pecados. Pero aquí te está diciendo nuestro Señor Jesucristo, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Te das cuenta? La palabra te está diciendo de nuestro Señor Jesucristo que el día que tú ya estés dentro porque has confesado con tu boca que Jesús es tu único Dios, has honrado al Padre como lo dice Filipenses.
Porque todo aquel que ha confesado con su lengua, dice, ha glorificado al Padre. Dice. ¿Oí? Entonces, cuando tú haces eso, Jesús ha venido, que es la luz, te da su palabra, te enseña su palabra, te hace salvo. Entonces te libra de la ley, que no puedes tú llevarla. Por eso dice la misma palabra, que la ley no es para nosotros, dice, sino para los que están fuera, dice. Pero le encanta, dice, cuando nosotros cumplimos la ley como si fuera para nosotros. Pero dice la palabra, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, oiga, esta es una diferencia. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ese sí verdaderamente está muerto. Muchas veces le dice la persona a uno, mire, yo no lo quiero recibir porque si ahora lo recibo, imagine aquí con usted y mañana estoy pecando. ¿Usted cree que Dios no me va a castigar? Me va a matar, dice. Eso me decían a mí. Mira, si ya estás muerto. Desde el momento que no quieres oír de Cristo, desde el momento que no quieres recibirlo, estás muerto. Y no es lo que dice acá. Dice, el que me rechaza y no me recibe, dice, mis palabras, tiene quien le juzgue. Oiga, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oiga. O sea, que cuando esta persona diga, no, mire, yo no lo puedo recibir porque yo voy a pecar y a Dios hay que serle fiel. Sí, es cierto. Pero a Dios le vas a ser fiel, óyeme bien, cuando hayas entrado, cuando hayas dejado que Él entre en ti. Porque Él, óyeme bien, Él te va a dar la fortaleza para poder aguantar. Él te va a dirigir. Como le decía ese hermano, si usted ya no hace ese pecado va muriendo. Dios le dio la fuerza a él para no seguir en el mismo pecado. Entonces dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso es después de la muerte, hermano. Cuando ya sea llamado para ser juzgado. ¿Qué va a pasar ahí en ese momento? En ese momento te van a decir, ¿recibiste a mi hijo? Va a decir no. Tal vez posiblemente tú vas a decir, yo esto nunca creí que existiera. Porque el que va a ser condenado no va a perder absolutamente nada de sus pensamientos, aunque su memoria haya sido destruida. Entonces, vas a reconocer que nunca lo quisiste recibir. Vas a reconocer que nunca quisiste oír nada de Él. Entonces esa palabra te va a acusar. Es cuando también vas a hacer que tú seas condenado. Y vas a decir, merezco la condenación. Dice, la palabra que te he dado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por eso nosotros hablamos esto. Mira, antes de ver esta predicación, esta palabra, yo no le hallaba mucho sentido hasta que me dio los otros dos versículos primeros, que son los de Romanos.
Mientras yo no le hallaba sentido, yo decía, Señor, ¿y qué hace falta? ¿Y qué hace falta? Hasta que me dio al final los últimos 2 versículos. Ahí me cayó el centavo que me hacía falta. Y por eso te estoy diciendo, no temas recibir a Jesús, porque lo que quiere es salvarte, como lo dice aquí en la palabra. Eso es lo que a nosotros se nos ha dicho a través de esta palabra. Por eso dice, y sé que su mandamiento es vida. Cuando nosotros creemos en Jesús, amamos al Padre, amamos a nuestro prójimo, eso es vida, eso es salvación, eso es regalo, mi hermano. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mira, exactamente como está aquí, es como te lo estamos diciendo. Como decía nuestro pastor, nunca te rindas. Escudriña, lee, oye, ve. Entonces te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que en la palabra de Dios encontrás la vida eterna. Porque Él te habla. Él te quiere salvar. Por eso yo hoy, aquí a través de este medio, quiero invitarte para recibir a Jesús. Dale la oportunidad a Él. No seas de corazón duro, porque un día vas a morir. Y si no hay alguien que Dios envíe para que recibas la misericordia de Él, vas a ser juzgado en el día postrero. Dale la oportunidad a Jesús, que entre en tu corazón y te vas a dar cuenta que ese pecado que tú tienes va a desaparecer. Porque Él te va a sanar. Si quieres hacer oración conmigo, hagámosla en este momento. Repite después de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este día, por haberme ayudado, por oír tu palabra, por predicar tu palabra. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y me los tenga bien y con salud en todo momento.